¿Qué pasa, chicos? En esta nueva píldora vamos a desarrollar en la parte backend eh, lo siguiente. Quiero que veáis, me he creado dos entidades, Channel y Freelance. Y dentro de Channel he metido todo lo correspondiente a Channel. Controller, mdvalidate, model, routes, y lo mismo he hecho con Freelance. Para tenerlo así de una forma más, una arquitectura más limpia. Ya puede haber la cantidad que haya de entidades dentro de nuestro proyecto que van a estar muchísimo mejor organizadas así. Luego habrán otras cosas comunes como helpers, conexiones, configuraciones que estarán en carpetas aparte con un guión bajo y en minúsculas. Las entidades con el nombre en mayúsculas. Y cuando vayamos sacando estos de aquí, el modelo cliente y la ruta de user, todo esto que lo estoy generando, pues crearemos su carpeta para esa entidad, para el usuario, para el cliente, y sacaremos eso de aquí. Vale, dicho esto, en la configuración general me voy a crear un helper para que veáis cómo se hace y cómo utilizarlo y utilizarlo genéricamente en todos nuestros ficheros. Y para ello me he creado un objeto console que tiene tres parámetros, active, row y graph, que en desarrollo se mostrará todo, el true y el gráfico, y en producción no mostraremos absolutamente nada. Esto nos servirá para hacer un console log de los errores, pero nosotros no nos tenemos que preocupar luego de borrar esos console logs. Simplemente utilizamos nuestro helper, que se va a llamar print console, con el método console, y lo que va a hacer es exactamente que el console log, simplemente que por dentro vamos a tener aquí unas condiciones para imprimir o todo el mensaje o parte de él, dependiendo de cómo estén estos parámetros en true, en false o lo que haya aquí, según los valores. Vale, entonces esto lo hacéis como ustedes queráis. Si lo queréis simplificar más, lo simplificáis, ponéis. Simplemente va a recibir un graph, que es la flecha esta, y un mensaje, nada más. Y luego él se encarga de imprimir dependiendo de los valores que tenga. Dicho esto, me voy a ir al server y vamos a ver una cosa. Primero voy a empezar por aquí abajo, el manejo de errores. Después de todos los middleware y todas las rutas, vamos a usar que significa que si no encuentra ninguna de las rutas que tiene arriba o hay algún error en el servidor por lo que sea de rutas, pues nos va a mandar esto por lo menos, o aquí pondríamos mandar un HTML con la página no encontrada, y dentro del HTML quizá un botón para volver al home. Si por lo que sea ya no encuentra ninguna ruta, pues entonces le enviamos una función nueva que tiene el error, que va a recibir el error que se genere porque no encuentra ninguna ruta o porque se ha generado un error y no lo hemos en ningún sitio manejado. Pues aquí recibirá ese error y enviará el error status code 500 y un mensaje, el que nosotros le digamos. Pues con esto estamos manejando aquellos errores que se nos olviden por algún motivo o que no hayamos contemplado. Yo que sé, que se rompa el servidor, que la conexión a la base de datos, muchas cosas que pueden pasar. Luego vamos a hacer aquí una división entre si estamos en producción o estamos en desarrollo. Podemos estar en más estados, podemos crear otro estado, por ejemplo en testing, y nosotros nos podemos crear los estados que queramos, incluso utilizar rutas diferentes para el testing, para el localhost, en producción.
y crearemos una constante llamada server en la que pondremos un HTTPS. Vamos a crear un servidor con nuestra aplicación de Express y con unas credenciales, que esto ya lo veremos, y esto habrá que definirlo y tenerlo en el archivo de configuración. Pero como todo esto no se va a usar todavía porque no estamos en producción, simplemente lo ponemos aquí y ya crearemos estas credenciales cuando creemos nuestro servicio HTTPS. De momento nosotros estamos aquí y hemos puesto, pues, hemos utilizado aquí el print console, que para ello lo he tenido que llamar aquí myPrint require app server herpes hl print console, que es el que tenemos aquí. Las variables están en config, como habíamos visto, y aquí usamos el print, ese fichero lo usamos pasándole las variables, los valores de las variables, que como son globales no hace falta pasarlas por parámetros ni nada. Los valores los coges de aquí en el server. Bueno, y el resultado sería, vamos a verlo, esto de aquí, esta línea de aquí, print console in development. ¿Ok? Vale, eso para que veáis cómo se utiliza el helper. Ahora vamos a ir ya al meollo de la cuestión. Vamos a crearnos aquí una serie de variables. Estas se corresponden a la cantidad de lenguajes nativos: 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5 son puntuaciones que le vamos a dar al freelance dependiendo de las habilidades, los lenguajes, los idiomas que tenga. Esto lo hacéis a vuestro criterio. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que si aquí hay 5 valores, en Array Native Values tiene que haber 5 valores. Y en Country lo mismo, si hay 6, 7, 8, 9, aquí tenéis que tener 9. ¿Vale? Ahora lo veremos cuando lleguemos al modelo, vamos a ver la utilización de esto. Vale, en server vamos a crearnos las rutas para el freelance. Creamos el freelance routes. Ahora tendremos que crear ese archivo y aquí utilizamos la ruta, llamando a ese freelance routes. Ya tenemos esto y hemos definido esto. Nos vamos aquí y este va a ser otro helper que se va a llamar Response Manager. ¿Y para qué nos va a servir? Para enviar errores y para enviar datos. Enviaremos errores, para eso recibiremos el res de la petición para poder hacer este res status JSON. El status que nosotros le demos, normalmente si es error va a ser o 500, o 412 o 404, por eso lo ponemos en una variable. Un mensaje, el origen de la función en la que se origina el error, el status message y el error en sí. Pero como todos estos, a partir de aquí, origin, status message y error, es información susceptible, que no se debería demostrar solamente en desarrollo, por eso hemos creado este objeto info que contiene el origen, el status message y el error, y que se va a mostrar simplemente en development, y en producción vamos a mostrar este mensaje o no mostramos nada. Y aquí tenemos la respuesta. Entonces, este helper lo vamos a requerir en la mayoría de ficheros, por no decir en todos, y cuando tengamos que hacer, sobre todo en los controladores.
tengamos que hacer un envío de error, en vez de hacer todo esto, pues simplemente nos llevamos una copia del orden este de aquí y escribimos el método sendError con todo eso. Lo mismo para la data. Y para la data, pues me he creado data pública e info. La info siempre va a ser mostrada solamente en desarrollo. Y en ella estará pues el origen y la data privada. La data privada va a incluir todo, pero en la data pública a lo mejor solamente de un usuario se muestra su ID y ni siquiera eso, a lo mejor un token o su ID encriptado con una sal, ya veremos. Es decir, que aunque alguien interceptara esto, no lo entendería, no tendría posibilidad ninguna de descifrarlo. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a grabar aquí. Y ahora, empezamos con las rutas para el freelance. Siempre me creo el raíz. Aquí a lo mejor en el futuro puede que pongamos algo, no solamente un redirect, sino a lo mejor mostrar una información o dirigirnos a una página o al login o al registro. Pero de momento contemplamos la posibilidad de que alguien escriba mal la ruta y lo reenviamos a la ruta home, a la del inicio, y ahí pues se mostrará el home o se mostrará lo que sea, o te llevará al login o lo que haga falta. Vamos al grano. Este es nuestro app router post que vamos a recibir desde API/register. Desde API/freelance register, que lo tenemos aquí, es este de aquí. Pues que vamos a tener un validador para validar el formulario de freelance y un controlador que va a utilizar el método registrar. Luego también tenemos, desde Angular haremos, antes de grabar, antes de registrar este freelance, chequear si el email existe, igual que hicimos con el channel, con el channel name, check channel name exists, que era una función asíncrona de Angular que enviaba una petición si estaba available o no available el nombre del canal. En este caso va a ser el email, porque el email del freelance tiene que ser único. No puede haber dos freelance con el mismo email. O un mismo freelance no se puede registrar dos veces. Entonces haremos esa misma función con el mismo controlador, y la función que vamos a llamar se va a llamar check email exist. Ahora el validador. Requerimos las constantes del negocio, que ya sabemos, y como estamos aquí poniendo constantes para el canal, para el cliente, para el freelance, pues tenemos el array de language, inglés, Spanish, French, portugués, other, el array de habilidades, traductor, transcriptor, subtitulador, videoeditor. Todo esto sacado de la primera conversación y del análisis del proyecto. ¿Que luego esto cambia? Pues no pasa nada. Con cambiar aquí y poner más valores, o cambiar los nombres de los valores, y añadir las correspondientes notas que se le va a dar a esas habilidades, pues ya está. Porque este Constant Business está en todos nuestros modelos. Pero no tenemos que cambiar nuestros modelos, sino que nos venimos aquí, está todo centralizado y así se puede escalar mejor el proyecto, porque lo tenemos todo descentralizado. Un array de countries: España, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Portugal, Hispanoamérica, otros países de habla inglesa, zona europea u otros. Yo lo he dividido por estas zonas. Los países que me interesan son
España, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Portugal. Y luego en menos proporción todos estos. Y el que menos, este. Por eso a España le doy 7 puntos si una persona trabaja desde España. Si trabaja desde Inglaterra, 6 puntos. Si trabaja desde Estados Unidos, 5. Si trabaja desde Francia, 4. Si trabaja de Portugal, 3. De Hispanoamérica, otros países de habla inglesa, 2, 1, 1,5 de la zona europea y 0 puntos cualquier otro sitio. China, Japón, la India. ¿Por qué? Porque inicialmente nuestro producto mínimo vital de esta empresa va a trabajar con estos idiomas: español, inglés, estadounidense, francés y portugués. Por eso es toda esta diferenciación. Vale, tenemos esto claro y estamos en la validación. Hemos requerido las constantes de negocio, también la constante de esta de aquí, de la expresión del email para validar el email, la vamos a meter en una constante y ahora vamos a poner aquí los dos métodos que teníamos en el Roach, que ahora está todo tan bien puesto aquí dentro de su carpetita que es más fácil de encontrar y más rápido. Y en una simple vista, con una carpeta que abra, suficiente. Estos dos métodos, register y check email exist, son precisamente los que vamos a validar, que no son los métodos estarán en el controlador, pero vamos a validar el freelance form, que es el formulario del freelance, estos dos. Vamos a tener dos funciones aquí. También nos vamos a crear una pequeña función interna, solo válida aquí dentro, parecida a nuestro helper de enviar errores, pero específica para el validador. Tiene menos datos aquí, son diferentes. Entonces hacemos una pequeña función que vamos a usar aquí. El freelance for check email exist va a preguntarse lo siguiente: si existe el body. Si no existe el body, le vamos a enviar el error el body no existe a esta función. No llegando al NES, no pasará nunca al controlador, y como hacemos un res, la petición se pierde ya aquí, o sea, se devuelve aquí. Lo que no podemos hacer es un res y luego un NES, eso nos dará error, o un NES y luego un res, o hacemos lo uno o hacemos lo otro. Y tener muchísimo cuidado con esto de los if, else, else, porque yo he pasado un rato malo con la función que vamos a ver ahora después. Y os voy a explicar por qué. Porque muchas veces aquí ponemos una condición para que no entre. Si no entra aquí, si no entra aquí, si no entra aquí, va a entrar en este y va a hacer el NES. Pero ¿qué pasa si la condición que ponemos aquí es al revés? Que queremos que entre. Pues ya este else no tiene sentido aquí abajo. Tendría sentido dentro de un condicional, dentro del else if. Y eso es lo que me ha pasado. Y hasta que lo he visto, pues he estado un rato ahí malo, dándole vueltas al código que no funcionaba. Y como en la consola Node.js no te enseña muchos errores de síntesis, además que no era un error, o sea, era un error lógico de la estructura de los else, y no llegaba nunca al NES. Pasaba la validación, pero no llegaba nunca al NES, y eso no lo veía yo. Bueno, luego lo vamos a ver. Aquí las validaciones que se hacen son las típicas: existe el body, existe el email, luego el email cumple la expresión regular para los emails o no lo cumple. Y por último, si pasa todo eso, lo limpiamos y lo pasamos a minúsculas y ya está, y hacemos el NES. Y con eso tenemos el check email exist listo. Y ahora tenemos aquí la siguiente. Y vamos a crearnos estas variables extraídas del CB de arriba para trabajar. Hombre, yo esto lo pondría más simple, o dejaría las que están ahí.
hay que refactorizar esto un poquito. No se puede utilizar una variable para meter otra variable, porque si no es más simple, no simplifica la cosa, es una tontería. Vale, y aquí está el meollo de la cuestión. Primero, si existe el body, luego si existen todos los campos que tienen que llegar, el email, el native language, los language, las habilidades y el country. Si no llega alguno de ellos, va a enviar el error. Si llegan todos, va a seguir aquí en el else if y se va a preguntar si el email pasa el test. Y esto lo hacemos, aunque ya lo hemos hecho aquí, hay que hacerlo también en esta función, porque no sabemos por dónde nos están mandando esa petición. Nosotros presumimos que nos lo está mandando nuestra propia aplicación de Angular, pero eso es, ya os lo digo, eso quitároslo de la cabeza. Tú tienes que pensar malamente, y si piensas malamente vas a acertar. Es decir, que yo me vuelvo a preguntar si va a pasar el test del email, de la expresión regular, porque yo no sé quién me está mandando esto y a qué controlador y a qué sitio me lo está mandando. Por tanto, ni quién lo hace. Tenemos que validar todo de esta manera. Luego, pregunta por los array native language, que es un array de nuestra constante de esta de aquí, array native language, aquí. ¿Dónde está eso? Que me pierdo. Array native language. Vale. Que le ha puesto, le ha llamado native language, que se utiliza el mismo array de idiomas, para comprobar los idiomas que habla como el idioma nativo. Pero no, yo he hecho la diferenciación aquí de la variable. Vale, y le pregunta si el native language que nos llega pertenece a este array. Luego hace lo mismo con las ciudades. Y por último, y aquí vienen los dos más complejos, que son arrays, porque el native language es solo el lenguaje nativo, que va a ser 1. Pero los idiomas que habla puede ser 1, 2, 3, 5 o los que sea. Es un array. En el modelo, en nuestro modelo, lo tenemos como un array. Aquí está el native language, que es un string, y aquí están los language, que es un array de string, y las habilidades es un array de string. Pues estos dos tienen una forma diferente de validarlo. No podemos hacerlo con un array index of directamente, porque el array index of comprueba que un elemento pertenece al array, pero no que un array tiene elementos que puedan pertenecer al array. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, en la siguiente fase. Vamos a verlo. Aquí tenemos lo siguiente. Si no entra ya en ninguno de esos, no hay errores todavía, puede entrar aquí. Entonces entra directamente, no le preguntamos ningún else if. Y lo que hace es lo siguiente: desde x a 0 hasta que valga el número de idiomas que esa persona habla, de 1 en 1, pues va a hacer lo siguiente. Si el array de idiomas, que es un array, contiene el body language X, el 0, el 1, el 2, dependiendo de los idiomas que vengan, y por eso lo hemos metido en un for, en un bucle for. Si alguno de esos es menor de 0, es decir, no pertenece al array, que nos va a dar un -1, convertimos la variable valid definida aquí como true en false. Solamente con que uno falle de todos los arrays se va a convertir en false. Y luego hacemos el if valid igual false, envíame el error. ¿Ok?
Seguimos la siguiente parte. Ahora, si dentro del mismo else metemos otro else correspondiente a este if else. Es decir, si no falla aquí, va a entrar aquí dentro. Y hacemos lo mismo con el body abilities, con las habilidades del freelance. Si alguna de esas habilidades no pertenecen al array de habilidades, convertimos la nueva valid en false. Y si es false, enviamos el error. Habilidades, el campo de habilidades no coincide con los valores permitidos. Vale. Si ya ninguno de los dos da error, es decir, el siguiente else que tenemos aquí, que vamos a poner aquí, lo que haremos es limpiar el email, pasarlo a lowercase, string, y hacer un nest. Pero este nest tiene que estar encapsulado dentro del else. De esa manera. Porque yo lo había puesto, aquí había puesto un else if, y la condición que le había puesto era request body existe. Claro, va a entrar. Si yo esto, voy a grabar primero. En vez de un else, pongo un else if como aquí arriba. Y esto es lo que me pasó. Y pongo request body punto language, que es la variable que nosotros queremos aquí comprobar. Si yo hago esto, este else if no es un else if como esto, que si no hay error salta al siguiente. Es todo lo contrario. Esto no es un else if, esto es un else. Porque le estamos diciendo si no es true, o sea, estamos negando el si no. Si no es true, porque esto es true, esto de aquí dentro es true, entonces ese era el error. Yo hacía un else if, saltaba la validación, no daba error, pero no entraba en el último else, que estaba por fuera. Bueno, esta es la forma de hacerlo. ¿Vale? Y el if este es el que nos va a dar si hay un error o no hay un error. El else va a hacer una siguiente comprobación de request body abilities, y este if es el que nos va a decir si hay error o nos da el nest. Dicho esto, cerramos este, cerramos el server, cerramos el general, cerramos el constant business y estamos en el controlador. Nos quedan crear las funciones para el controlador. Hemos creado las rutas, el validador, y ahora vamos con el controlador. Primero, el register. Register, función de flecha, recibe el request, res, console. Esto es mensajes para yo ver aquí mientras programo. Vale. La primera pregunta, nos llega el body, no sabemos si lo están validando. Ya hemos pasado la validación, pero esto puede venir por Angular o puede no venir por Angular. Por tanto, algún listo se puede saltar la validación. Nosotros vamos a curarnos en salud. Si no viene el body, error, el body no existe, 412, utilizamos la función que habíamos dicho, response manager, aquí. Vale. Lo primero que vamos a hacer es buscar el email de ese freelance, a ver si ya está registrado o no. Freelance find one, email, que el email es este, request body email. Esto recibirá un callback cuyo primer parámetro será un error si hay, o el email finder.
ha encontrado el email, que es el documento que ha encontrado, si lo encuentra. Y si no, aquí vendrá null. ¿Ok? Entonces tendremos tres valores: if error, null o un documento. Vale, pues entonces, si error, mandamos el error. Else, si existe email finder, es decir, que existe ese email, le respondemos, ese email ya existe, le enviamos ese mensaje. Y si no, pues ya sabemos que podemos grabar el nuevo freelance porque ese email no está cogido. Pues vamos a ello. Creamos nuestra instancia del modelo freelance a partir de los datos del request body, y aquí viene lo que es un array completo. O sea, vamos a ver los datos como viene. Así: email, un string; native language, un string; language, un array que puede tener 1, 2, 3 y que sean permitidos dentro del array de language. Abilities, lo mismo, puede venir 1, 2, los que sean. Y el country, otro string. Con eso, que viene en el request body, y según nuestro modelo, los requeridos, el email, el native language, que es requerido, language, que es un array, y nosotros lo hemos puesto como un array con un solo idioma. Este freelance solo habla un idioma. The time is 1800 hours. 100 hours. Habilidades, que también es un array de string, y country, que es un string. Luego, el promotion points son los puntos de promoción para el freelance, dependiendo de estos valores, que los vamos a calcular aquí en una función. Ahora lo vamos a ver, no os preocupéis. La alarma, por si supera un número X de puntos, que nosotros le digamos, y con esa alarma podemos crear una notificación para el administrador o un correo o lo que sea. Y visible, que esto siempre lo añadimos en todos los modelos, y el timestamp, como siempre, visible para que se vea, y cuando se borra un registro o un documento de la base de datos, en vez de borrarlo, lo volvemos invisible y ya no se muestra, pero se puede recuperar en el futuro. Vale. Seguimos por aquí. Ya tenemos, vamos a grabar el freelance, hemos creado la instancia, lo vamos a grabar y recibiremos o un error o el freelance creado, el nuevo objeto, porque este tiene simplemente los datos del request body y este tiene todos los demás. Los que están aquí con el timestamp, el alarm, el promotion point, el visible y el más importante, el ID, el guión bajo ID. Bueno, pues vamos a seguir. Ponemos lo del error, como siempre, si hay un error. Que no hay error. También deberíamos de comprobar si viene o no viene. Pero si no viene, cuando es la función de grabar o de actualizar, si no viene, bueno, la de actualizar no. La de actualizar te puede enviar, sin haber error, 0 actualizados. Pero la de grabar, si no hay error, es que lo ha grabado. Lo ha grabado. Hombre, a no ser que sea una transacción muy compleja, de mucha complejidad y que esté mucho tiempo, puede no haber error y luego que no se haya grabado bien. Pero bueno, aquí asumimos que estamos grabando 5 datos en un documento. Entonces, vale, ya lo ha creado. Pues le vamos a mandar una respuesta de que todo está correcto. La respuesta utilizando nuestro Response Manager es la siguiente. Y aquí le enviamos los datos privados y aquí, más adelante, le mandamos los datos públicos. Aquí los datos privados y aquí los públicos, los que se pueden ver a través de la web. Y estos solo se enviarán en desarrollo, porque nosotros hemos creado así nuestro Response Manager, como hemos visto antes. Vale, vamos al otro
al otro método, al check email exist, que es más sencillo todavía porque simplemente tenemos que coger el request body email, encontrarlo, y si lo encuentra, no hay error. Si lo encuentra, enviarle is email available false, y si no lo encuentra, is email available true. Y con eso hemos terminado este método. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a revisar aquí el modelo todavía primero. Quiero que veáis la función pre del save. Nosotros estamos haciendo save y por eso llamamos al pre save del Freeland schema. Esto se podía hacer también de esta manera, quitando esto. Pero bueno, he preferido hacerlo así. Aquí hacemos también el post. ¿Y qué hacemos en el pre-save? Bueno, antes de grabar, y necesitamos el NES para que lo grabe luego, vamos a definirnos unas variables con TreePoint, NativePoint, el array NativeValues, aquel que os dije de las puntuaciones, para los lenguajes nativos, el idioma nativo del Freeland, y este es para el origen, la ciudad de donde viene. Aquí tenemos también, dentro del array de idiomas, tiene una posición. Vamos a traer la variable esta. El idioma, que son estos, English, Spanish, French, Portugués, Other, tiene una posición 0, 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de esa posición, nosotros nos conviene más una persona que hable español, por eso tiene 3 puntos, el que habla francés 1,5, el que habla portugués 1 y otros idiomas 0,5. O le podríamos haber puesto 0. Vale, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Le estamos dando una puntuación dependiendo del idioma y aquí le estamos dando una puntuación dependiendo del país de origen. Y luego los puntos finales se calculan de la siguiente manera. Las habilidades se multiplican por 10.000. La longitud de habilidades, si tiene una habilidad, 10.000. Si tiene 2, 20.000. Si tiene 3, 30.000. Las habilidades, recordemos que eran traductor, transcriptor, subtitulador, videoeditor. Luego, el país de origen. No, estábamos aquí. Los idiomas, la cantidad de idiomas que hable multiplicado por 1000. El país de origen multiplicado por 100 y el idioma nativo multiplicado por 10. Esto nos da pues una cifra que simplemente al mirarla pues sabemos si es de España, si es de Inglaterra, porque está hecho de esa manera. Si los puntos finales superan los 20.000 puntos, alarma, que es este de aquí, va a pasar a true, que originalmente vale por defecto false. ¿Y qué va a pasar? Pues haremos, eso es el pre, y tenemos que decirle al final un NES para que se grabe. Si no, no se graba en la base de datos. Y después hacemos un post. El post lo que va a preguntar es lo siguiente. Si doc, el post le podemos pasar el documento ya escrito. El pre no tiene ese documento porque no está todavía. Lo que tiene es el NES para pasar al siguiente. Pero este sí recibe ya el doc, el documento. Y el doc alarma. Si es true, pues aquí pondremos las funciones necesarias, una notificación para el administrador, un correo, yo qué sé, un correo para el freelance, invitándole que si quiere trabajar con nosotros o hacerle una oferta de trabajo especial, lo que sea. Bueno, pues eso es todo el recorrido freelance en el backend.
vamos a probarlo. Aquí tenemos ya el servidor funcionando, la base de datos, y vamos a hacer una petición. Nos vamos a nuestro Postman, aquí, y en email ponemos un email, por ejemplo, que no está pillado, un idioma nativo inglés, idiomas hablados vamos a poner inglés y español, por ejemplo. Habilidades, traductor y transcriptor, y ciudad de origen, Inglaterra. Le damos a enviar y error, el campo language no coincide con los valores permitidos. He puesto español, lo he puesto ahí a voleo, seguramente es Spanish, vamos a verlo, pero está bien que hayamos cometido un error porque así vemos. Vamos a las constant business, exactamente es Spanish. Control copy, vamos aquí, control V, enviamos, y ahora sí, se ha creado el objeto, se ha creado el freelance, que nos devuelve como datos públicos el ID. En el futuro esto no será el ID, será a lo mejor el ID encriptado o un token, o ya veremos, un token con los datos más relevantes dentro, no todos, encriptado, por supuesto. Y aquí en información, que esto solamente se verá en desarrollo, pues el origen, register new freelance safe, es el origen de la función. Datos privados, idioma, inglés, español, habilidades, translator, transcription, promotion point, 22.620, alarma true, ha pasado los 20.000, visible true, el ID de este freelance, el email, el native language que es inglés, el country Inglaterra, creado en este momento y actualizado en el mismo. Pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a ver más cositas. Seguramente el próximo vídeo hagamos lo mismo, pero en el frontend con Angular, para no utilizar el Postman, para hacer un módulo completo, el módulo freelance, de arriba a abajo, vertical. Hasta luego.